Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues el caso de Eduardo Medina Mora, ahora otro giro. Ya se había dicho que no debía cobrar la pensión que les dan a los exministros. Sin embargo, esto no aplica en su caso porque en los próximos 2 años su retiro es de 1 millón de pesos anual, sin contar auto blindado, escoltas, seguro de gastos médicos mayores y prestaciones como aguinaldos, Navidad, Día del Padre, Día de la Madre. Es un botón dorado de la burocracia dorada que ha mantenido y que hemos mantenido los mexicanos a lo largo de estos años. Sí, el Poder Judicial no acaba de tener una reforma de fondo que permita evitar que corruptos, corruptazos como Eduardo Medina Mora, el niño consentido, el abogado que tenían en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, mantenga privilegios. Oiga, más de 1 millón de pesos anual, eso es bastante dinero. Digo, por no hacer nada y porque está en retiro y porque fue ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto no es de ninguna manera oculto para el presidente Andrés Manuel López Obrador. De hecho, manifestó que esto debe revisarse. No puede ser que no solo no pierdan la respetabilidad, no puede ser que no solamente se les acuse por corrupción, porque hay elementos para hacerlo. El congelamiento de cuentas, las investigaciones y la Procuraduría General de la República, en este caso Alejandro Gertz Manero, bueno, pues tampoco se ve muy activo. No basta solamente la exhibición porque quedan los antecedentes. Y aquí tiene usted Eduardo Medina Mora, los próximos 2 años desde que salió, 2 años cobrará por ahí arriba de 1 millón de pesos. Luego cobrará algo así como 860,000 pesos anuales, sin perder la respetabilidad, considerado igual un hombre honesto, probo que no lo es. Y ahí están las investigaciones de la Unidad de Inteligencia Financiera. Aparte, tendrá derecho a vehículo blindado, seguro por riesgo de trabajo. No, bueno, pues esto parece el juego de la perinola. Que Eduardo Medina Mora, por haber sido ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, más de 1 milloncejo de pesos, pues por sueldos, por jubilación. Pero si no lo jubilaron, se salió de la Suprema Corte porque estaba bajo una investigación, o está bajo una investigación por recibir millones de euros y millones de dólares. ¿De cuáles empresas? Lo relacionan mucho con Eduardo Medina Mora y Genaro García Luna. Hay antecedentes bastante interesantes que tenemos que analizar porque no puede ser que estemos barriendo la corrupción de arriba para abajo y este personaje, uno de los más negros antecedentes que tiene Enrique Peña Nieto, con todas sus letras, porque fue ministro, lo nombraron en 2015, pero fue también funcionario con el panismo, es pianista, es conservador, y lo tuvieron ahí. Era de la gente de confianza del Barbas Piojosas, por supuesto, de Diego Fernández de Ceballos, su escuelita, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con todo y que ha tenido algunos cambios interesantes, no logran llegar a tener la confianza del pueblo, menos cuando nos enteramos de todos estos enjuagues donde aparece cuánto dinero va a recibir, por qué tanto billete, de qué se trata esto. Traigo toda la información, traigo un antecedente que le hice el planteamiento, le hice la pregunta a nuestro presidente que dijo, hay que investigar esto, no es correcto. No, es que no solo no pierden la respetabilidad, sino que siguen hinchándose los bolsillos de dinero con dinero público. Son recursos del erario, son del presupuesto de egresos de la Federación. Es el dinero que se le entrega al Poder Judicial, justo o injusto, pero es así. Y los chayoteros no lo van a decir, lo comentan ahí por encimita. Le traigo el antecedente de cuál ministro fue, el nombre, cuánto ganó, cuánto persiguió hasta el día de su muerte, a pesar de haber estado en prisión. Urgen reformas al artículo 94 constitucional porque de otra manera pues seguirá la misma gata, solo que un poco más revolcada, y es imperativo que nosotros los mexicanos tomemos sí acciones porque no nos corresponden, le corresponden al poder, en este caso legislativo. Tendría que modificarse el artículo 94, el título segundo, que tiene que ver con remuneraciones y pensiones. Ese es el artículo, el 94 constitucional, el capítulo 2, donde se refiere a lo que tienen que entregarle
vitaliciamente, es decir, toda la vida a los ministros que ya pasaron a retiro, y como en este caso, que por corrupción salió del encargo, de la encomienda, no hizo bien su papel, traicionaron la justicia de los mexicanos y aún así, más de 1 millón de pesos, solo en sueldos, más vehículo blindado, más guardias, más seguro de gastos médicos mayores, más seguro de riesgo, más el Día del Padre, más el Día de la Madre. No, pues esto es una grosería contra el pueblo mexicano. Estas bestias no entienden que estamos en la cuarta transformación. Creo que hace falta más acción por parte de la Fiscalía General de la República y por parte del Poder Legislativo. Lejos de andar buscando otros partidos, de andar buscando que les vaya mejor, bueno, creo que lo importante sería frenar estos abusos. Acompáñeme a la información, le encargo, dele like al video si usted está de acuerdo en que debe reformarse y que este Poder Judicial tan corrompido finalmente deje de estar jodiéndonos la vida a los mexicanos, porque es dinero que hace falta en las comunidades más pobres del país, a los más necesitados. Por el bien de todos, primero los pobres. Aparte, el pueblo se cansa de tanta pinche tranza. Eso es cierto, sin duda. Y estas bestias, Medina Mora está sueltito, sueltito, está calladito, calladito. Dicen que está en el extranjero. A donde esté puede sacar sus billetes porque es, pues que su pensión vitalicia. ¿Lo cree usted? Pues no lo crea o sí lo crea. Aquí le traigo los datos, mire usted. Vamos a la información. A ver, aquí tiene Eduardo Medina Mora, cobrará pensión arriba del 1 millón mensual, 2 años, luego 862,000, pues porque así lo establecen las leyes. De acuerdo a la información que se tiene, contará, estos son los beneficios de Eduardo Medina Mora: contará con seguro de gastos médicos mayores, vehículo blindado para transporte personal, servicios de escoltas, incluso apoyo para comprar anteojos. Esto de acuerdo con el manual de remuneraciones del Poder Judicial de la Federación. Se señala que la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó que Medina Mora recibirá un porcentaje de su pensión vitalicia, es decir, para toda la vida. Esto después de que se haya solicitado información vía transparencia a la Suprema Corte. El exministro renunció a su cargo en octubre del año pasado sin dar mayores razones. Posteriormente se supo que Medina Mora era objeto de una investigación por sospechosas transferencias millonarias a Reino Unido, también de los Estados Unidos, no era el único lugar. De acuerdo con la información que se tiene, Medina Mora tendrá que recibir su pensión de manera parcial. ¿Y qué dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador al respecto? Espera que Medina Mora no reciba sueldo tras renuncia. Esto es lo que habría dicho nuestro presidente. Informó que Eduardo Medina Mora no debería seguir recibiendo sueldo o pensión tras su renuncia como ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que no es equiparable cuando un ministro acaba su periodo y recibe una pensión. No sé cuándo hay una renuncia en este caso. Creo que hoy el Senado va a resolver este asunto en definitiva. Pienso que ya no se debe estar recibiendo un sueldo y no creo tampoco que se equipare a cuando un ministro termina su función, pasa a retiro, que si tiene una pensión autorizada, que este no es el caso. Pero hay que verlo. De igual manera, López Obrador aseguró que no cuenta con información acerca de que Medina Mora haya apoyado los amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Esta es la información que hay al respecto. Aquí tengo el antecedente y aquí lo tiene usted en pantalla. Se trata el caso de corrupción más escandaloso que se haya registrado en la historia del Poder Judicial de la Federación y quedó impune. La muerte alcanzó en su domicilio al exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ernesto Díaz Infante, que tenía 77 años de edad y estaba a la espera de ser sentenciado por segunda ocasión en el Juzgado Tercero Distrito de la Ciudad de México debido a su presunta responsabilidad en los delitos de cohecho, mala administración de justicia. En 2003, el impartidor de justicia fue condenado a 8 años y 6 meses de prisión tras haber sido declarado penalmente responsable de recibir un soborno de $500,000 y de presionar a 2 magistrados de circuito para que dejaran en libertad al empresario Alejandro Brown, el Chacal, quien en 1986 violó y asesinó a la menor de 6 años, Merle Yuridia. Bueno, sin embargo, un año después, el Cuarto Tribunal de la Ciudad de México revocó la sentencia y ordenó reponer el procedimiento al Juzgado Tercero. Hasta su último día de vida, que ocurrió el 17 de marzo, el ministro jubilado cobró su pensión equivalente al 80% del salario actual que perciben cada mes los ministros de la Corte, mismo que ronda los 140,000 pesos en aquel entonces. Y aquí están
los expedientes, todo el historial de este personaje. Ok, este es el punto de referencia. Sí, este es el exministro Ernesto Díaz Infante. Sí hay, porque luego dicen, es inédita la renuncia quizás, pero de que un ministro haya sido detenido por asuntos relacionados a corrupción, pues eso no es del todo cierto. Es decir, no es real que que no haya hechos de corrupción. El problema no está en la corrupción en sí, sino que todavía, aparte de no perder su respetabilidad, siguen cobrando dinero que es dinero público, que es del presupuesto de egresos de la Federación. Insisto, tendría que buscar el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, cómo modificar el artículo 94 constitucional, el título segundo que se refiere a los emolumentos o a las prestaciones que reciben los ministros. Una vez que terminan su encargo, siguen cobrando de manera vitalicia, es decir, toda la vida siguen cobrando. Todavía cuando terminan su periodo, bueno, pues a lo mejor se tiene que revisar qué porcentaje deben recibir. Pero en el caso de un corruptazo, de un botón de la burocracia dorada, de la corrupción y de la impunidad, como es el caso Eduardo Medina Mora y Casa, impuesto en su momento por Enrique Peña Nieto, muy señalado por su cercanía con personajes como Genaro García Luna, como Osorio Chong, como el mismo comandante Felipe Calderón, pues creo que debe haber una consideración, porque no tenemos, creo, no debe haber este tipo de personajes siniestros que sigan cobrando como si hubiesen hecho mucha gracia con tanta corrupción y tanta impunidad. Por eso el toro reumático que no quiere funcionar y que hacen de las suyas el elefante reumático, cuando hace esa referencia a nuestro presidente, obviamente habla de estos hechos que son lamentables. Es una jalada, es una mentada de jefa al pueblo mexicano, es grosero, obsceno. Es decir, no puede haber un punto de referencia porque no salió por honesto, salió por corrupto y estuvo bajo la investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Quién lo va a parar? ¿Cuándo lo van a detener? ¿O va a seguir cobrando vitaliciamente su pensión que no se la ganó y que no se la merece? Estigmatizado está, señalado está, pero su respetabilidad ya no tiene ni una. Sigue cobrando. Eso lo tienen que ver los diputados y senadores. Creo que el pueblo sí se cansa. Creo que el pueblo nos cansamos de ver a estos personajes del prianato todavía empeñados en seguir chingándole dinero al pueblo mexicano. Amigas, amigos, están informados. Sí, aquí en ACM Canal 54, su canal, con su amigo Albino Córdoba. Nos vemos en la próxima. Órale pues, nos vemos.